Amigas y amigos, sean bienvenidos nuevamente a una nueva emisión de Debate y Tolerancia. Mi nombre es Diego Corbera y estoy con mi colega, el periodista Raimundo Greguar. ¿Cómo le va, maestro? Estimado Diego, ¿qué tal? Por acá, bien, con mucho frío, pero bien, así que no me voy a quejar por quejarme. ¿Y cómo está todo por allá? Aquí tenemos un día soleado, hermoso, algo extraño para agosto aquí en el sur de Chile, pero agradecido por lo mismo, este sol que nos calienta el alma y nos alegra el espíritu. Excelente, el Maestro, sol, la luz, la energía siempre nos tiran para arriba. ¿a quién le ha tirado la energía para arriba en esta última semana política? ¿Al gobierno, a la oposición? Eh, Como conversamos la semana pasada, el presidente Boric está en un comillas, y muy comillas histórico, 37% de aprobación, pero lo que quiero hablar, maestro, comenzar hablando es sobre los eventuales candidatos presidenciales. Aparece, como siempre, según todas las encuestas, Evelyn Matei liderando eh, estas preferencias. Ya lleva más de un año, aparece sin duda como la principal favorita, pero emerge la figura siempre presente de la expresidenta en dos oportunidades, Michelle Bachelet. Michelle Bachelet, según algunas encuestas, estaría eh, eh, eventualmente, virtualmente empatando con Evelyn Matei y superando ya con cierta ventaja a José Antonio Kast. Sin embargo, Michelle Bachelet ha declarado y volvió a declarar ayer de que no va a ser candidata y no lo va a ser. ¿Cómo ves este escenario, maestro? ¿Quién crees que va a ser el próximo presidente o quién para ti se perfila de mejor manera? Bueno, creo que lo más probable es que tengamos un candidato de derecha ganando la presidencial del próximo año. Eh, por cómo uno lo ve en las encuestas, pero también por lo que uno percibe en cómo ha sido el gobierno actual, lo que está pensando la gente, o sea, un gobierno que no pasa ni siquiera llega al 40% de aprobación, con muchos ministros mal evaluados, es complicado. Y luego tenemos lo que nos dice la encuesta, o sea, yo agrego unos datos, maestro, en que Matei le ganaría a todos en segunda vuelta, y solo con Bachelet por un pequeño margen, que serían 4 puntos porcentuales, pero yo veo aquí, por ejemplo, contra Marcel ganaría por 43 puntos porcentuales, contra Kast 39, Vallejo 37, Boanovich 36 y Toa 29. ¿Dónde podría haber un elemento que marcara diferencias? Yo creo que está en el hecho que el 39% de los encuestados todavía no sabe o no responde cuál es su preferencia. Pero yo creo que hace mucho tiempo que viene la tendencia bastante clara. Matei liderando, dejando ya en un segundo lugar a Kast. Incluso ahora podríamos decir que Bachelet sobrepasando a Kast, o incluso o empatándolo o sobrepasándolo. Por lo tanto, todo indica que si hace algunos meses atrás Kast podía tener alguna opción presidencial, parece ser que ahora todo esto va volcándose hacia el lado de Matei. Este año, en solo un par de meses, tenemos las elecciones de alcalde y concejales, las elecciones municipales, que para mí, en lo personal, son las elecciones más entretenidas de todas. Eh, como la balanza está girando a la derecha desde ya hace algún tiempo, lo más probable, según los análisis de expertos, es que la derecha sea la que gane estas elecciones. Sin embargo, hay varias comunas emblemáticas en donde no parece que sea tan clara la ventaja de la derecha, y podríamos estar hablando que si bien puede ganar la derecha estas elecciones municipales, no lo va a ganar con el margen esperado. Por ejemplo, aquí en Valdivia está la alcaldesa del Frente Amplio, se llama Carla Atman, que corre sola por su sector. Yo no sé si habrá un candidato ecologista o algo así, disculpa, lo desconozco, pero sí hay tres candidatos de oposición, uno del Partido Amarillo, uno del Partido de Alianza por Chile, ex Alianza por Chile, por RN, y otro por el Partido Republicano. Entonces, con tres rivales, aparentemente ella va a conservar la alcaldía y el Frente Amplio se va a volver a quedar con el municipio de Valdivia. Esto estoy especulando. Esta misma situación podría repetirse también en otros frentes, en otras comunas más importantes, por supuesto, a nivel nacional, lo que significaría que la derecha no tendría un triunfo tan claro
y ese triunfo tan claro quizás no le va a favorecer para lo que queda del el último año, los últimos meses a Evelyn Matei, y no tendría tampoco una victoria tan clara, sobre todo si es que Michelle Bachelet en este juego de que no se sabe, aunque ella dice que no va a ser candidata, pero nunca se sabe, podría siempre a última hora dar vuelta a su opinión. Pero ¿qué opinas primero de las elecciones municipales? ¿Cuál es tu pronóstico de quién las va a ganar? ¿Y qué crees que podría pasar entonces en adelante según ese resultado para las elecciones presidenciales? Sí, bueno, respondiendo a la primera pregunta, yo creo que evidentemente se va a castigar al gobierno por algunas malas gestiones que ha habido. También creo que ese castigo no va a ser tan potente, porque también ha habido problemas de gestión. Estamos hablando ya en asuntos municipales, en comunas emblemáticas de la derecha, como por ejemplo Las Condes, con el tema de las horas extras. Entonces, claro, va a haber un voto castigo que se va a reflejar en todo el país, yo creo, y lo que creo que yo que donde tenemos dudas es, por ejemplo, qué va a pasar con Valparaíso, ¿no es cierto?, donde Sharp ya dijo que no va, y se ha criticado mucho su gestión, pero la pregunta que uno se hace, ¿va a pesar la histórica tendencia de ver que la gente vota por las personas más que por la ideología o los partidos en las municipales? O como bien las presidenciales, y está todo muy polarizado, la gente va a votar más bien con el corazón, digamos, por su partido. Eso es algo que tenemos que vamos a tener que ver, y pienso, eso sí, que la derecha debiera ganar. Yo creo que hay comunas en las cuales el Frente Amplio podría volver a perder, digamos, el control. Por ejemplo, Santiago Centro, en el caso de la región metropolitana de Santiago Centro podría ser una comuna que pierda. Creo que Maipú la va a volver a ganar, Ñuñoa no sé, y hay otras donde la derecha va a seguir ganando, puede que varíe el porcentaje, pero yo creo que Providencia, Las Condes, Vitacura, no hay mucha discusión. Vamos a ver qué pasa en las otras regiones del país. Yo creo que eso va a ser interesante y quizás nos va a entregar una mayor noción de cómo viene la presidencial, aunque insisto, creo que hay un descontento con el actual gobierno y eso se va a traspasar de una u otra manera a los resultados de la municipal. Además, por último, agrego otra cosa más que puede favorecer al oficialismo. Hasta ahora la oposición está muy fragmentada y eso puede favorecer al oficialismo. Claro, hay comunas que es simplemente un enigma quién va a ganar, está bastante peleado. Recoleta, Independencia, Valparaíso, y podríamos sumar bastante más a nivel nacional. Sí, perdona, maestro, una cosa que quería agregar a partir de lo que acabas de mencionar. Uno pensaría que en Recoleta debiera ganar la oposición por el escándalo de Jadwe, ¿no es cierto? Uno pensaría que en Valparaíso debiera ganar la oposición también, por la mala gestión de Sharp. Sin embargo, hay una pobreza de candidatos en la derecha, y yo creo que eso también es un factor a tomar en cuenta. No, a eso iba, también en Independencia, porque no es posible reelegir nuevamente al alcalde Durán. También está peleada la posición de quién va a ganar. Debiera ganar la oposición porque es lo que corresponde, pero no hay un candidato fuerte o una candidata fuerte. Lo mismo pasa en Recoleta, lo mismo pasa en Valparaíso. Y a eso voy también con la pregunta. No hay una organización, la derecha siempre se ha caracterizado por organizarse bien. Esta vez están los republicanos y está la alianza de la UDI con RN. ¿Cómo se llama esa alianza, perdón, actualmente? ¿UDI y RN? Sí. Me parece que todavía seguía haciendo Vamos por Chile, ¿o no? Bueno, llamémosle Vamos por Chile, no se ha puesto de acuerdo con republicanos y están en muchas comunas tirando dos candidatos, lo que significa que aunque la derecha gane en total de votos, no van a obtener el candidato ganador o ganadora. Entonces, esa poca organización que están demostrando a 2 meses de la elección municipal no se reflejará también de alguna manera en la siguiente elección presidencial del próximo año. Bueno, yo creo que efectivamente tenemos actualmente 2 coaliciones bastante artificiales y que para mí no tienen ninguna lógica. Por un lado, la coalición oficialista, y yo no sé de verdad cómo están todos juntos, solo lo explica el afán por mantener el poder, y por el otro lado pasa lo mismo. Se tiende a pensar que en la derecha la ideología es más homogénea, pero finalmente hay diferencia, y yo creo que además, como estamos en modo presidencial,
cierto sector de la derecha se está tratando de diferenciar de los republicanos para agarrar ese centro medio invisible que está volando por ahí. Entonces yo creo que eso hace que el análisis sea un poquito más complejo. No sé qué opinas de eso. Mira, a mí me parece muy interesante, volviendo al tema de Santiago. Hace un par de días en el Parque Almagro, hace ya 4 días específicamente, el viernes pasado durante la noche se congregó una multitud impresionante de venezolanos, comuna de Santiago. 25.000 venezolanos según las cifras oficiales de Carabineros de Chile. A esta multitudinaria convocatoria en contra de las políticas y la elección fraudulenta de Nicolás Maduro, asistió figuras emblemáticas de RN, Carla Rubilar, el comunicador y también próximo candidato Orrego, y el candidato también alcalde Desbordes, Mario Desbordes. Desbordes, ¿cierto? Sí. Desbordes es el primer favorito dentro de Santiago Centro. Y me parece curiosa esa combinación, que él aparezca en una marcha de venezolanos. Tendrá cierta, para el votante, digo, el votante promedio, la votante promedio, habrá una cierta contradicción en apoyar al venezolano cuando el venezolano lo estamos mirando en este momento para bien o para mal, pero de diferentes ópticas. Se confundirá el votante o votante, el votante al ver a la primera opción de alcalde Desbordes en una marcha de 25.000 venezolanos. Bueno, por un lado uno podría decir que hay una lógica en esto, porque no nos olvidemos que fue el gobierno de Piñera y fue el mismo Sebastián Piñera que dijo que iban a recibir a todos los venezolanos que pudiesen venir para acá. Desde esa perspectiva uno podría decir que lo que está haciendo Desbordes es congruente, ¿no es cierto? Luego, desde el punto de vista ya político, claramente le conviene hacer eso. Se ha dicho que muchos de los venezolanos que vienen en Chile claramente son opositores de Maduro. Entonces, se supone que van a votar por la derecha. Por lo tanto, me parece tácticamente una buena táctica hacer eso. Si es contradictorio o no, yo creo que si bien hay un gran descontento de una parte de la población con el tema de la migración, y yo creo que si hiciera un estudio sobre el caso de los venezolanos, arrojaría que hay un porcentaje cada vez mayor de gente que rechaza la presencia de venezolanos en Chile. Yo creo que todavía no es tan potente esa tendencia, y creo que muchas personas, dentro de las cuales me incluyo, seguimos teniendo una buena percepción de los inmigrantes venezolanos, teniendo claro que hay venezolanos que han venido a delinquir, que no son pocos, pero que la mayoría son personas que vienen a trabajar. Por lo tanto, creo que le va a jugar más a favor que en contra, pero le podría jugar sí en contra pensando en un candidato republicano, un votante republicano, pero veamos la visión general. Lo que quieren republicanos y la derecha es sacar del gobierno al actual, al Frente Amplio y el PC, y en este caso en las municipales ganarle. Pero ya, en esos 25.000 venezolanos presentes probablemente hay un porcentaje muy grande que puede votar, que ya está inscrito, que no tiene ningún tipo de acercamiento con algo delictual, que es una persona ejemplar, incluso podríamos decir, y que va a votar por Mario Desbordes en las próximas elecciones porque se siente identificado más con ese sector que con el de izquierda o en el actual oficialismo, quizás también debido a la situación que existe en su país. Pero también hay un chilena nacido acá que puede ver con sospecha tanto la decisión de Piñera cuando hizo ingresar a los venezolanos, como también el apoyo de Desbordes y la aparición de Desbordes en esta marcha multitudinaria de venezolanos, y que entonces podría castigar a Desbordes y votar por el republicano, o castigar a Desbordes e incluso votar por la actual alcaldesa Iracy Hasner, que dicho sea de paso también se hizo, apareció en los medios y fue muy pomposo cuando ella rechazó en la construcción de la cárcel en su comuna. Sí, yo creo que, a ver, estamos en un escenario inédito porque estamos hablando de una votación en un caso específico, en una alcaldía específica, en la cual por primera vez, puede que yo me equivoque, pero por primera vez estamos hablando de que la comunidad venezolana o los migrantes en Chile podrían resolver o tener una influencia en un resultado, ¿ya?
Entonces no podemos comparar hacia atrás como fue en otros casos. Yo creo, eso sí, que hay un desgaste de la gente de Santiago Centro por la gestión de Iracy Hasler, y lo de la cárcel, claro, es una coyuntura que puede servir en estos momentos para subir cierto porcentaje de votación, pero hay un sector que no le va a perdonar la gestión y un sector más de derecha que tampoco va a olvidar lo que dijo antes, la participación que tuvo, por ejemplo, en el estallido social. Quizás hay un sector muy de izquierda que también la castigue por no haber cumplido su promesa, como por ejemplo de democratizar las calles, y ahora resulta que está sacando los vendedores ambulantes, está preocupada de la seguridad. Por lo tanto, no va a ser una elección fácil. Uno pensaría que debiera perder Hasler, especialmente por el escándalo de Sierra Bella, ¿era? Sierra Bella, ¿no? Que aunque no hubo ningún caso de corrupción, hay que dejarlo bien claro, quedó la sensación que, como se destapó esto, entonces no siguieron avanzando. Entonces eso le puede pasar la cuenta, pero sabemos que en Chile la memoria es corta. Por lo tanto, yo creo que en Santiago Centro puede pasar cualquier cosa. Bueno, para cerrar el tema de elecciones municipales presidenciales, entonces para ti la clara favorita es la derecha, pero ¿crees que va a ganar con un porcentaje suficiente como para estar ya más o menos determinados que luego gana la presidencial, o es lo que yo creo que va a ganar con un porcentaje no tan claro y que va a quedar con cierta duda el liderazgo entonces de Evelyn Matei? Yo creo que vamos a tener votantes que van a seguir apostando por algunos independientes, votantes también que van a castigar a las dos coaliciones, pero creo que la derecha va a sumar más votos. Me extrañaría que la derecha tuviese menos del 45% de los votos, y ya menos del 40% sería realmente raro, y no creo que la izquierda pase del 30-35%, pero también me extrañaría que bajara el 20-25%, sería una derrota muy, muy llamativa. Claro, si el presidente Boric tiene un 37%, sería extraño que la izquierda baje del 30%. Pero volviendo al tema de Venezuela y conectándolo ya con el mismo Venezuela, vamos a cambiarnos o vamos a vincularlo con el tema internacional. El presidente de Brasil, Lula da Silva, propone hacer nuevas elecciones, luego de haber visitado Chile, luego de haberse juntado con el presidente Boric, luego de haber hecho gestiones con Colombia, con México, con Estados Unidos. ¿Qué crees que puede pasar ahí? ¿Te parece buena la idea o la propuesta del presidente Lula? ¿Cuál crees que puede ser la mejor salida, dentro de que hay que sacar a un dictador y unas elecciones que estamos más o menos todos de acuerdo que fueron fraudulentas? Pero el dictador tiene el poder militar, tiene el poder del fuego, entonces no es cosa de llegar y ponernos de acuerdo y sacarlo. Hay que ocupar una estrategia para poder sacarlo. ¿Te parece buena la estrategia de repetir las elecciones? ¿Qué estrategia ocuparías tú para sacar a Nicolás Maduro del poder? Creo que las nuevas elecciones son un error, porque ¿cómo vas a confiar en una persona que acaba de cometer fraude? O sea, supuestamente lo que yo leí de la oposición documentó el 80% de las actas electorales y Edmundo González había ganado con el 70% de los votos. Entonces la misma oposición ya rechazó esto, el mismo gobierno también. Entonces hago de nuevo la pregunta, ¿por qué creer que Maduro ahora sí aceptaría una derrota? Yo creo que ya está claro, el mensaje de Maduro fue evidente, no va a aceptar la derrota, quiere seguir en el poder. Por lo tanto, me parece que nuevas elecciones no es una buena opción, ¿ya? Es ser demasiado ingenuo, en mi opinión. Y también Lula mencionó que podría ser un gobierno coalición, que parece algo más razonable, pero también es un riesgo. Yo creo que lo que tiene que ocurrir en Venezuela es que Maduro debe salir. Ya lleva mucho tiempo, claramente es una dictadura, y en Sudamérica y en Latinoamérica necesitamos democracia, necesitamos alternancia en el poder, que se respeten las constituciones políticas, ¿ya? Gobierne quien gobierne, gane quien gane. Mira, yo destaco Chile, ganó Bachelet, después ganó Piñera, ganó Boric, y se respeta. Eso debiera pasar en Venezuela. Yo creo que la mejor opción es presionar para que Maduro salga. Ahora, ¿cómo hacer algo así? Yo me quedo con una propuesta de Petro, el presidente de Colombia, que me recuerda en cierta medida lo ocurrido en la transición, los primeros años de transición en Chile, cuando se alegaba por qué nadie juzgaba a Pinochet, por qué se demoraban en juzgar a los militares.
yo creo que no queda otra. Cuando tú quieres sacar un dictador, es negociar. Un dictador no va a dejar el poder si tú le ofreces juicio, cárcel, confiscación de bienes. Entonces quizás, aunque nos duela, decirle, ¿sabe qué más? Aquí va a haber una amnistía para ciertos delitos, ¿ya? Y que en el mediano plazo, en los casos de derechos humanos, por ejemplo, haya sanciones. Quizás, como en el caso chileno, no va a haber sanciones a Maduro, como en Chile, que no hubo sanciones a Pinochet, pero sí al menos que haya sanciones a otros. Es una decisión que a muchos les duele, pero yo creo que es lo que te permite sacar al dictador de turno del poder. Es que sí, yo he escuchado esa propuesta, me parece súper interesante, pero esa amnistía iría para Maduro e iría para su círculo cercano. Pero ¿qué pasa con toda la telaraña de funcionarios políticos e incluso quienes están vinculados con el narcotráfico que rodean esta organización dictatorial, no solo en Venezuela, sino que en distintas partes de Latinoamérica que se verían afectados? Yo he escuchado que esa telaraña justamente es la que impide que Maduro ceda Claro, el poder. Entonces, efectivamente. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos hacerlo? Tampoco creo que sea una buena idea meterse militarmente, no creo que la fuerza se combata con fuerza. ¿Qué se podrá hacer? Quizás en esta idea de Lula veo como un cansancio. Ya si se repiten las elecciones, pongámosle que se repitan en noviembre, entran veedores internacionales, la oposición ocupa esta misma técnica de los comanditos, se vuelve a demostrar de que gana, ya se vería tan desgastado el poder que terminaría por renunciar. Algo así veo en la técnica de Lula. Bueno, podría ser que haya una... Sí, perdón. Me parece, para terminar, que solamente ofreciendo la amnistía a Maduro y a su círculo cercano no alcanza, lamentablemente no alcanza. No, por supuesto, son todas soluciones media como manotazo abogado, o sea, yo creo que lo que tú mencionas puede ser, o sea, que hay una presión extra, que nuevamente gane, pero la pregunta que uno se hace, ¿Maduro va a permitir eso? Ahora, claro, si nuevamente impide el ingreso de ciertos observadores, está claro lo que quiere, entonces es muy complicado. Yo por eso creo que quizás un gobierno, un gobierno de cohabitación, como dijo Petro, podría ser ayudar en algo, pero insisto, cuando hay un dictador todo es muy relativo. Yo comparto contigo que la última opción debe ser una lucha, digamos. Ahora, no descartemos que se produzca un desgaste en el interior de las fuerzas militares y ahí hay un enfrentamiento armado entre venezolanos, que yo creo que eso también es un escenario que puede pasar en el mediano plazo. Quizás esa sea la estrategia de Lula, o sea, que haya elecciones, que las gane la oposición, pero que el oficialismo diga que no, y que eso genere un quiebre en los militares. ¿Por qué no? Bueno, maestro, me quedo con algunas de tus palabras. Podemos ser muy críticos del gobierno actual chileno, podemos ser muy críticos de la oposición o del anterior gobierno de Sebastián Piñera, pero sí, siempre al ver ejemplos internacionales, ejemplos de aquí de la región, vemos también el comportamiento de nuestra democracia y tiene bastantes señales de buena salud. A pesar de todos los problemas, tiene buenas señales de salud. Cuando termina Piñera, asume Bachelet, termina Bachelet, asume Piñera, luego asume Boric, Kast felicita a Boric, y fuera de algunas escaramuzas, más o menos se respetan a los presidentes y se respeta que lleguen al poder, y el presidente cuando pierde se va también en justa ley, así que alguna de las cosas buenas que nos deja este lamentable ejemplo venezolano es que aquí más o menos en la democracia en Chile se respeta, ¿no, maestro? Sí, absolutamente. Sí. Hay un valor todavía se defiende la democracia, porque muchos chilenos vivimos la época de la dictadura, vivimos la época de la transición, ¿no es cierto? Los que tienen aún más edad vivieron todo lo que vino antes, la UP, el gobierno de Frei, qué sé yo. Entonces uno valora la democracia y uno valora estos gestos. Entonces yo por lo menos rechazo cuando por lado y lado se ponen más violentos, más agresivos, porque esto es finalmente debería ser una fiesta democrática, y gana el que gana y uno espera que lo haga bien, con ideas que uno pueda compartir o no, pero que le hagan bien al país. De eso se trata. Bueno, pero vamos a seguir criticando lo que encontramos que está mal, y para eso estamos aquí nosotros conversando, siempre con respeto. Pero tú tenías ganas de comentarte ciertas cuestiones de nuestro querido fútbol chileno, especialmente de la primera vez.
la situación de Fernández Vial. Le mando un saludo a mi amigo Boris Silva, fanático de Fernández Vial, y en general la situación muy poco profesional de la situación de Primera B, de la Segunda División y en general del fútbol chileno. ¿Qué me tienes que decir al respecto? Sí, mira, me voy a centrar, porque ya queda poco tiempo, me voy a centrar en la Segunda División Profesional, que para los que no lo saben, se llama Segunda División, pero es la tercera categoría del fútbol chileno, ¿ya? Que es todavía profesional, es la última profesional, ¿no es cierto? Está la primera B, la Segunda División Profesional, y luego viene el fútbol amateur. ¿Cómo se define profesional, perdón? Para que la gente, para aclararle a la gente. Bueno, se supone, en teoría, que son jugadores que tienen contrato, ¿no es cierto? Que reciben un sueldo fijo por jugar permanentemente, y lo principal, son jugadores que están dedicados 100% a su profesión, y no que trabajan la mitad del día y en la noche entrenan un poco, que es lo que diferencia con los equipos de la tercera A y tercera B, que son equipos ya amateur, en el sentido de que ahí juegan personas que trabajan y se juntan, dependiendo del equipo, 1, 2, 3 veces por semana, a una hora determinada en la noche, entrenan un poquito y listo, ¿no es cierto? En el caso del profesionalismo, además, está regulado todo por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, y le llegan recursos principalmente del TNT Sports, y aquí vamos al tema. Recursos que no le llegan a la Segunda División Profesional. Estamos hablando de una división profesional a la cual no le llegan los recursos de TNT Sports, y que tampoco tiene derecho a voz y voto en el Consejo Presidente. Entonces, por ejemplo, la Segunda División Profesional no puede elegir el tipo de torneo que tendrá. Es una cosa absurda. ¿Qué pasa con esto? Que esta división profesional en la práctica es una división amateur o semi-amateur. ¿Por qué? Porque depende de lo que generan ellos mismos para sobrevivir. Además, la NFP durante años le ha puesto una cantidad de trabas y barreras, como por ejemplo, que no hasta la temporada pasada, los equipos no podían superar los 30 millones mensuales en sueldos para el cuerpo técnico y jugadores. Entonces, había un equipo, una institución, que tenía para gastar 60 millones mensuales sin endeudarse, no podía por reglamento. Esto ha llevado por ejemplo, a los contratos en negro, como se ha dicho, ¿no es cierto? Que dobles contratos, le pagan a un jugador 1 millón oficialmente en la planilla, ¿no es cierto? Pero por debajo, el presidente del club en forma privada le manda 2 millones a la cuenta al futbolista, por ejemplo. Bueno, hay una serie de falencias y de precariedades de este fútbol. No le llega, como dije, plata de la transmisión de partidos porque no se los transmiten, ¿no es cierto? No hay apoyo de la NFP, y resulta que pasa lo siguiente. Concepción, durante este año, ha tenido pérdidas de 700 millones de pesos. Arturo Fernández Vial le sigue con 628 millones de pesos en pérdida. San Antonio Unido, 509. Trasandino, 474. Deportes Rengo, 366. Linares, 342. Y Provincial Osorno, 309 millones. En total, esta división, que tiene 14 equipos, suma 3.480 millones de pérdidas. No, qué lástima. El otro día vi un video, le preguntaba a mi amigo fanático del Vial de qué se trataba, y era algo así como la Copa de Concepción, una cuestión que no era de acuerdo al campeonato de la Segunda División Profesional, era una copa entre 4 equipos solamente hecha en la octava región, podríamos decir que amistoso. Sin embargo, estaba el estadio lleno, y el estadio de Collao, hermoso estadio con capacidad para más de 30.000 personas, estaba en su capacidad máxima. La mitad era de color lila, la otra mitad era color aurinegro. Se mostraba el gol de Deportes Concepción, el estadio celebrando. Qué bonito sería tener a esos dos equipos, al menos en primera vez, al menos con buenos sueldos para sus futbolistas, al menos con buenas condiciones para los hinchas que van todos los domingos a seguir a ese club. Y por qué no verlos también en la tele, disfrutar también de ese fútbol desde la octava región, que es muy rico y han sacado también muy buenos jugadores. Absolutamente. Esto nos lleva a un tema de fondo también, maestro, que es la gestión de los clubes. O sea, Concepción en los años 80 llegó a tener, creo que 6 o 7 clubes en primera división, en un momento, en un torneo. Deportes Concepción, Fernández Vial, Huachipato, Naval, Lota Schwager, y habían otros más. Creo que fueron 5. Hoy no tiene ningún equipo salvo Huachipato en primera división. Y los equipos de Concepción están pasando muchas pellejerías, como se dice. Y vamos al tema de la sociedad anónima. En segunda división profesional
los equipos tienen que ser, la mayoría son sociedades anónimas, pero seguimos con este problema de las malas gestiones y entre otras cosas, apunto a esto maestro, a estos especuladores que vienen a hacer negocios con los clubes, lo están haciendo con equipos de primera B y segunda división profesional, entonces destruyen a clubes emblemáticos. Concepción y Fernández Vial, recordemos, Concepción bajó directo, me parece, de primera división a la quinta categoría por los problemas financieros. Fernández Vial pasó de primera B a la quinta división. Problemas financieros. Fernández Vial llegó a tener 2 Fernández Vial, una sociedad anónima y una corporación, o sea, es una brutalidad. Entonces yo me pregunto, ¿qué van a hacer la NFP con esta división? ¿Qué va a hacer la NFP para cambiar esto? O sea, ¿cuándo va a ser el momento en que los clubes de primera y primera B piensen en el bien del fútbol chileno y digan, tenemos que compartir la plata del canal de TNT Sports entre todos los clubes profesionales? ¿Cómo no le dan voz y voto a los clubes de la segunda división profesional? Para este año, el Consejo de Presidentes, que lo integran los equipos de primera y primera B, querían que el torneo de segunda división profesional no tuviera ascenso. Y querían que no hubiera descenso de primera B, obviamente. Huachipato, lo mencionaste, doble campeón del fútbol chileno, todavía se mantiene en primera división, y no solo en primera división, sino que jugando copas internacionales, con muy buena cantera, pero está la situación de la metalúrgica y está siendo reemplazada por el acero chino. Esto va a ser para otro podcast, en todo caso ya nos estamos despidiendo, pero esperemos que Huachipato no termine en 5 o 10 años más, también como está Fernández Vial y Concepción. Así que, como te digo, vamos a dejar este tema y ya para una siguiente conversación, lo de Huachipato, equipo de fútbol, lo de Huachipato, metalúrgica, lo del metal chino también, no sé qué te parece conversarlo en la siguiente. Sí, y ahí tenemos 2 por 1. Por un lado el tema 3 por 1, tema político, cuánta responsabilidad le cabe al Estado chileno en lo de Huachipato, el tema económico, qué va a pasar con la economía chilena, por más que no sea lo más importante el acero, ¿no es cierto? Y tercero, el tema del fútbol, la precariedad del fútbol chileno, que eso da para hacer 10 programas, estimado. Bueno, maestro, me despido, que te deseo que tengas buena semana y también le mando un saludo a todas las amigas y amigos que nos están escuchando y les deseo que tengan un gran cierre de este mes agosto invernal, ya un poquito primaveral. Exactamente, lo mismo para ti, que sea todo, que tenga una excelente semana y un gran saludo, un gran abrazo a todas las personas que nos escuchan. Chau, chau.